mensaje quiero mencionar algunas cosas. Buti, el papelito. Gracias. Dos cosas. Solo tres. La primera es, se ha iniciado una campaña con los adolescentes, nada que ver con las votaciones, es otro tipo de campaña, que tiene que ver con que los adolescentes cursen el discipulado, conozcan la doctrina bíblica básica, que es lo que contiene el discipulado, y por otro lado, que también si ya cursaron el discipulado, puedan ellos entrar al plan de lectura. Es una campaña para motivar a los adolescentes a esto, y al final, en la entrada, en el vestíbulo, usted está viendo al grupo de adolescentes que está entregando un sobrecito de tés, ¿verdad? ¿Sí tiene un té adentro? Y atrás lleva la frase, enbíbliate y discípulate. Es decir, que los chavos se discipulen y desde luego se llenen de la palabra de Dios a través del taller de lectura. Así que les animamos a todos los adolescentes y papás, animen a sus hijos, motívenlos, no los forcen, pero motívenlos. ¿Cómo los motivas? Tú siendo una persona que lees la Biblia, una persona que ha tomado el discipulado, lo está tomando, anima a tu hijo, y si no, anímalo metiéndote también tú al discipulado por extensión, si no puedes venir a alguno de los grupos que hay dentro de la iglesia. Quiero tomar otro minutito más. Hermanos, en la vida discipular es muy importante. Lo que tenemos en el contenido del discipulado, que son 60 lecciones, solamente es la punta del iceberg de esos temas, es solo lo básico. Pero es muy importante que podamos nosotros conocer esos temas bíblicos. Ahí hablamos sobre la vida devocional básica, oración, alabanza, lectura de la palabra de Dios. Hablamos sobre la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hablamos sobre los dones del Espíritu Santo. Hablamos sobre la iglesia. Gracias, hermana. Hablamos sobre diferentes temas que son muy importantes. En el segundo semestre del año vamos a iniciar otro nivel de estudios bíblicos, ¿verdad? Que vamos a comenzar a dar. Yo los voy a estar dando para iniciarlo. Tal vez me apoye de algunos otros hermanos o pastores que nos vengan a compartir. Y este nivel de estudios bíblicos es para profundizar en la doctrina bíblica. Son temas muy útiles, muy importantes. Yo me doy cuenta, hermanos míos, que vivimos una generación de iglesia que le gusta ir a la iglesia, pero no todos estudian, y tenemos que estudiar la Biblia. No solo leerla, estudiarla. Entonces, para ir a ese curso necesitan haber cursado primero el discipulado. Nadie va a poder entrar ahí si no ha tomado el curso de discipulado, porque vamos a ver otro tipo de temas con mayor profundidad en donde necesitamos haber conocido lo esencial. Dígale al que está a su lado, hermano, te animo para que estudiemos la palabra de Dios. ¿Le puedes subir más? Déjame acomodármelo porque me lo pusieron muy atrás. No. Tú tranquilo, yo me lo acomodo. Bien. ¿Esa es la segunda? Sí, ¿verdad? Primero dije esta. No, esa es del discipulado, es la primera. La segunda es, les recuerdo la entrada, la convocatoria para el coro, ¿verdad? Todos los que deseen servir a Dios, estén dispuestos a invertir tiempo para prepararse. Mi deseo y mi oración es que el grupo del coro, que es la parte de este lado de la alabanza, se nutra con la gente suficiente para hacer un buen tamaño de coro y que podamos nosotros tener ese grupo de adoradores ahí. Así que si usted sabe que canta, tiene lo básico, inscríbase por favor. Estamos en este mes de registros. Se va a hacer una audición para ver que se tenga lo básico, afinación, sentido musical, es lo básico, ¿verdad? Si no tiene eso, no pierda el ánimo, métase a estudiar a la escuela de música y luego se mete al coro, pero yo le animo a que se registre. Esa es la segunda. Y la tercera es que lo dije en la mañana y lo quiero decir nuevamente hoy. Quiero felicitar y agradecer a todos los servidores de la iglesia que
que ponen su trabajo, su empeño para estar aquí y atender las reuniones, a todas las áreas, a los hermanos que están fuera, a las queridas hermanas del talento, ¿verdad? Que cada semana, para los que no sepan, el talento no es negocio de las hermanas. Lo que resulta del talento se va directamente para el pago de luz del local, que no pagamos 10 pesos, hermanos, pagamos una buena cantidad de dinero. Y eso que las hermanas hacen cuando supieron que había subido tanto la luz, cuando llegamos aquí nos cobraban 300 pesos o 200, ¿no? Muy poquito. Y nosotros bien contentos, pero cuando entró CFE y hicieron todo el cambio, nos subieron a 10,000 pesos de un día para otro. Y ahora pagamos 8,000 pesos. Ya bajó un poquito, ¿verdad? El asunto es que pagamos una buena cantidad de luz. Y cuando las hermanas supieron eso, ellas quisieron hacer el talento, y es para eso, ¿verdad? Y yo les agradezco porque ¿saben qué? Si ustedes se han dado cuenta, mis queridas hermanas están allá todo el tiempo, pocas veces pueden estar aquí sentadas. Gracias a Dios que vienen a las reuniones de servidores y ahí sí pueden escuchar la enseñanza. Y bueno, a ellas, a los hermanos de estacionamiento, a todos los que son parte del equipo, lo dije hoy en el primero y lo hago otra vez porque quiero que todos nosotros como iglesia les demos las gracias por el trabajo que ellos hacen. ¿Cuántos dan gracias a Dios y le dan las gracias a estos equipos que trabajan? Vamos a darles un aplauso, por favor, a ellos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todos ellos. Y por último les diré a todos que me dijo una hermana, pastor, lo veo más morenito. Y le dije, ay, qué bueno que lo notó, hermana. Porque siempre que me quemo nadie me dice que me ve más moreno. O sea, siempre me ven moreno, pero bueno. Y estuvimos en el retiro de matrimonios, ¿verdad? Les cuento que fue un tiempo muy bonito, muy rico. Aquí hay matrimonios que estuvieron. Levanten la mano a los que estuvieron de aquí en el retiro de matrimonios. Miren, veanles a todos la cara. ¿Qué cara traen? Bien contentos ellos. Y fue un tiempo muy bueno. Ya puede bajar la mano. Es que ya está contenta además. El asunto es que les comparto que fue un tiempo muy rico y no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a todo el equipo de los matrimonios, los que fueron y los que no pudieron ir. Pero también animar a todos para que desde ya hagan su guardadito para poder estar el próximo año en el retiro de matrimonios. Hermanos, yo les animo para que no haya obstáculos que nos impidan hacer cosas que nos sirven y nos benefician. Que usted dice, no, hermano, es que yo guardo ese dinero para irme con mi familia. Aparte, hermano, guarda eso y saca otra parte para irte solo con tu esposa. Solo con tu esposa. Usted no sabe qué testimonios tan bonitos escucho, ¿verdad? Y me voy a tomar la libertad de decir, desde luego no nombres, pero hablaba con una familia, un matrimonio, y me decía, pastor, de nuestros años de casado nos dimos cuenta que poco tiempo nos dedicamos como esposos. Siempre andamos con los hijos. Y les dije, qué bueno que vinieron. Aprendan a dejar a los hijos de vez en cuando para tomar tiempo con ellos, ¿verdad? Y bueno, ahora ya desde el sábado no han llegado a su casa, no sé dónde han andado, pero desde el domingo regresaron, ¿verdad? Cosas como esas, donde ellos mismos se dan cuenta y dicen, nos dimos cuenta de nuestros 20 y tantos años de casados que nunca habíamos salido solos. Hermanos, qué necesario es pasar tiempo a solas con la esposa y el esposo, ¿verdad? Según sea el caso, invertir para eso. Yo les animo a que si usted tiene unas vacaciones al año con la familia, hágalo, pero no por eso piense que no puede ir a matrimonios. Pídale a Dios, haga un esfuerzo. Es un tiempo muy rico. Les vuelvo a repetir, solo tenemos una enseñanza el viernes, solo tenemos una enseñanza el sábado y es todo. Todo el demás tiempo es libre para que compartan, hagan la tarea de lo que se les encarga en las enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, este año la tarea fue hablar de sus proyectos y sus planes. El sábado en la noche hicimos una oración para bendecir esos planes y trabajar sobre de ellos. Y ya el domingo me estaban platicando de algunos planes que ya empezaron a realizar algunos matrimonios. Y yo doy gracias a Dios por ese trabajo y animo a los demás a que podamos ir el próximo año. Haga un guardado, hermana, guardes el cambio de las tortillas, vaya ahí guardando y vaya haciendo. Jóvenes,
Hagan algo por sus papás. Todos los jóvenes pueden ahorrar, trabajar, lavar coches, irse de cerillos, de encendedores, de lo que sean, y denles a sus papás una ofrenda para que se vayan al retiro de matrimonios del próximo año. Todos los matrimonios que yo hablo, siempre la mayoría me dicen esto: pastor, se fue el tiempo muy rápido, quisiéramos otro día por lo menos para disfrutarnos, a seguir aprendiendo. Por ahora solo son 2 días, 3 días, 2 noches. Ojalá un día podamos crecerlo a 3 noches y 4 días. Todo eso tiene un costo mayor, pero todo lo podemos hacer, hermanos, si nos proponemos hacerlo. Así que felicito al equipo y animo a todos los matrimonios a que comiencen a hacer su guardado para el próximo año, poder estar en este retiro. No sabemos a dónde vaya a ser, pero a donde sea que podamos ir y compartir, ¿verdad? No hay ningún matrimonio que no tenga ya nada que aprender. No hay ningún matrimonio que esté acabado en perfección. Todos necesitamos seguir avivando la relación matrimonial. Así que bueno, les dejo mis palabras, espero las consideren en su corazón y las podamos llevar a cabo, y el próximo año vayamos más parejas, ¿verdad? Este año estuvimos allá 20 parejas, creo, 25 parejas o 20 parejas. Ojalá el próximo año podamos llevar 2 camiones y así seguir creciendo el número para que un grupo de matrimonios reciba la palabra de Dios en este tiempo. Bueno, pues vamos a empezar con el mensaje en esta mañana. El tema de hoy, desde la mañana hemos hablado de este tema que es atmósferas. Así es el tema de la predicación o de la enseñanza, reflexión de esta mañana, como quiera llamarlo. Cuando nosotros vemos la Biblia desde el Génesis, vemos que Dios diseña la tierra y le genera una atmósfera, ¿verdad? ¿Por qué sabemos eso? Pues por todo lo que está creado. Hizo la separación de las aguas del cielo, de la tierra, lo seco, lo mojado. Puso a los animales de la tierra, del agua, de los aires. Hace el Edén, un ambiente adecuado para el ser humano. Nos dice la Biblia ahí en el Génesis 6, cuando habla del diluvio, que no había llovido hasta ese tiempo, sino que salía vapor de la tierra, y ese mismo vapor volvía a rociar las plantas, y esa era la manera en la que crecían. No había lluvia antes, había un sistema de ciclos de agua diferente. Perdón. Y eso nos habla de atmósferas. Yo les voy a leer 2 pasajes, solamente 2. Uno está en Proverbios 29:15, que dice, los leí en la primera reunión también, pero lo voy a usar aquí: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Ahora, Primero de Reyes 8:10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Estos 2 pasajes nos hablan de ambientes o de atmósferas. En el segundo que acabo de leer dice que la atmósfera hizo imposible que los sacerdotes siguieran ministrando. En el primero dice que la atmósfera en la casa de un hijo consentido, ¿verdad? Esa atmósfera de ser consentido genera que el hijo avergüence a la mamá. ¿Por qué? Porque le va a faltar, dice ahí, vara y corrección. El otro día me preguntaban que a qué edad le di su primera nalgada a mi hija, y creo que tenía 2 años, le decía yo, o no me acuerdo si un poquito antes, pero ya entendía. Ahora es una nalgada de acuerdo a la edad, ¿verdad? O sea, no le vas a dar un batazo a un chiquito. Es una nalgada que sienta que lo que está haciendo tiene una consecuencia y se vaya acostumbrando a entender ese mensaje de corrección en su vida. Y la Biblia aquí dice que cuando no hay eso en el ambiente de la casa, vara y corrección va a generar una situación vergonzosa. Dice ahí, va a ser vergüenza para la mamá y desde luego, como dije, también para el padre. Aprendimos en la primera reunión de la atmósfera esencial para la vida. La vida. Escuche por favor esa predicación en la semana en la página de la iglesia. Le va a completar, a complementar, a completar lo que le voy a compartir a continuación. Ahora con ustedes quiero hablar
de los elementos de la atmósfera. Vamos a aprender cómo los elementos de la atmósfera terrestre son una figura y nos enseñan de los elementos que deben de existir en cualquier atmósfera de nuestra vida, sea una atmósfera de familia, una atmósfera de iglesia, una atmósfera social, una atmósfera laboral, matrimonial, familiar, una atmósfera, ¿qué más? Laboral, empresarial, en cualquier área de la vida. Necesitamos mirar cómo nos enseñan los elementos de la atmósfera. ¿Cuáles son estos elementos? Son 5: temperatura, precipitación, apréndaselos porque quizás se los va a repetir alguien. Temperatura, precipitación, humedad, viento y presión. Se lo voy a repetir. Temperatura, precipitación, humedad, viento y presión. Repítaselos a alguien, por favor. Estos 5 elementos, de estos 5 se derivan otros más que los componen o que los generan. Pero vamos a basarnos en estos 5, ¿verdad? También está el asunto de la estratosfera, mesósfera y ionosfera y quién sabe cuántas ósferas hay. Pero hablemos de lo esencial. Esa atmósfera que es la capa por afuera de la Tierra que la rodea y que hace posible las siguientes capas que van hasta el ambiente terrestre. Están compuestos, como les dije, por estos 5 elementos y los 5 nos enseñan algo acerca de los rasgos que debe haber en nuestra vida para generar esas atmósferas, teniendo como consideración esencial lo siguiente, hermanos. Número 1, eso ya se los he dicho antes, toda atmósfera determina, diga conmigo fuerte, determina. Toda atmósfera determina lo que se establece, crece y desarrolla en un lugar. ¿Qué es lo que determina? Lo que se establece, crece y ¿qué más? Desarrolla en un lugar. Lo voy a volver a repetir. Toda atmósfera va a ser determinante para lo que va a establecerse, va a crecer y va a desarrollarse. Si nosotros tenemos una atmósfera equivocada en el corazón, vamos a poner un ejemplo, una atmósfera de la última Coca-Cola del desierto. Y entonces tú eres un cristiano, pero te sientes la última Coca-Cola del desierto. Y llegas a un lugar, entonces vas a esperar que te pongan atención porque eso es lo que establece tu atmósfera. Tu atmósfera establece que si tú te sientes la última Coca-Cola del desierto, muchos van a querer tenerte. Pero ¿qué sucede cuando nadie quiere tenerte? Como tu atmósfera exige que alguien te quiera tener, entonces quieres llamar la atención. Y si no te hacen caso llamando la atención, entonces subes el nivel de la atención. Vamos a poner un ejemplo cuando la esposa se enoja, de esas cosas que no pasan, ¿verdad? O el esposo se enoja. Llega el esposo y trae su atmósfera de enojo. Ya, mi amor, ya llegaste. Sí, ya que no me ves. No soy holograma, ya llegué. Entonces la esposa dice, ¿estás enojado? No. ¿Usted le creería? ¿Por qué? Porque su atmósfera lo está demostrando. Pero algo quiere. O está llamando la atención por la molestia que tiene, o está llamando la atención por algo que siente, o está llamando la atención para algo. Y si la esposa le da el avión, ¿qué pasa con el esposo? Sigue enojado. Algunos agarran la onda, pero otros no. Y siguen enojados hasta que la esposa le dice, bueno, a ver, dime, ¿qué tienes? Y empieza a hablar el esposo. Porque su atmósfera empieza a permitir que se establezca el mecanismo en el que él o ella cree que deben de hacerse las cosas. Y entonces lo que se establece empieza a crecer y a desarrollarse. Y por eso hay algunos que tienen sistemas
que ya se establecieron. Y entonces los sistemas son los mismos siempre. ¿Qué tiene tu papá? Digo, ya sabes, está enojado. Porque ya conocen su sistema, porque ya se estableció, porque ya hay una atmósfera en la cual ya se entiende hasta inconscientemente que es la manera de expresar el enojo, es la manera de llamar la atención, es la manera de protestar, de decir estoy harto, estoy cansada, me siento mal, bla, bla, bla. Y es un sistema que la atmósfera que se ha sostenido permite que se establezca ahí. Déjeme ponerlo en la iglesia. Por ejemplo, le voy a hablar de la iglesia metodista, hasta cuando yo estuve. La iglesia metodista, como su nombre lo dice, es muy metódica. Usted entra a la iglesia metodista y hay un programa. Y dice ahí lectura bíblica, viene el canto, viene el nombre del que lo dice, viene la hora de la predicación, dice 20 minutos de mensaje, 5 participación del coro, interludio musical. Tú entras y tomas tu programa, te sientas y vas, ya sabes lo que viene, luego lo que viene, lo que viene. Entonces es muy metódico el asunto en la iglesia metodista. En la que yo estuve, que fue la iglesia que está en la iglesia de la calle de Gante, que se llama la Santísima Trinidad, ahí por ejemplo, usted poco ve gente que se pare entre los cultos para ir al baño, porque la atmósfera que se generó desde el principio era así, ¿verdad? O sea, tú como adolescente te salías y el ujier te decía, ¿a dónde vas, hijo? Al baño. No, hijo. Tuviste tiempo antes de ir a la predicación. Estás en la predicación que, hermano, pero necesito ir al baño. Ah, bueno, ándele, vaya rápido, pero se regresa. Y los sugieres estaban viendo. Y tú sabías en la iglesia metodista que no podías quedarte a platicar afuera porque los amados sugieres iban, ¿verdad? Y tenían toda la autoridad del pastor de meternos a la iglesia. Así que entonces, la atmósfera de la iglesia metodista a mí me hizo de una forma. Entonces, mi forma de ser la tengo así. Yo, por ejemplo, no platico a la hora de una predicación, no converso, no subo la voz, porque estoy muy habituado a la manera, y eso que nada más estuve 15, 18 años. O sea, ya llevo más de la mitad de mi vida fuera de ella, ya tengo 45, entonces ya voy para los 30 fuera de la iglesia metodista, pero los 18 me marcaron. Y eso me gusta, porque es muy disciplinada en ese sentido. De decir, ¿ya empezó la predicación? Sí. Dígame usted cuándo me ha visto platicar en una predicación. ¿Alguien me ha visto? Sacar mi teléfono y ver el Facebook, cómo va el Valencia, no sé quién. ¿Alguna vez me han cachado viendo? No, en la iglesia metodista no, no creo que pase eso, pero en aquellos tiempos tú tenías que estar así quietecito. Nada, volteabas así. Decía el pastor algo glorioso y tú tranquilo, porque la atmósfera te hace ser así, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia, después les platicaría más. Estoy hablando de que la atmósfera va a determinar, pongamos mucho atención en eso. No se trata de si quieres o no, va a determinarlo. Es como si tú tienes una gotera en tu casa. Eso va a determinar que te amuele lo que está dentro de la casa, quieras o no, ¿verdad? O sea, tú llegas y, mi amor, ¿cómo ves? ¿Tapamos la gotera o no? Ay, mi vida, pues es Dios, es lluvia que Dios nos manda del cielo. Mira, dice la Biblia que el Señor envía su lluvia temprana y tardía. Es obra del Creador, mi vida. ¿Cómo vamos a hacerle el feo al agua de la lluvia? ¿Usted diría eso? Usted diría, no, porque si dejamos la gotera, se va a empezar a extender y al rato vamos a tener goteras por todos lados, vamos a humedecer la casa, vamos a perjudicar el interior, vamos a generar humedad, se va a generar humedad, va a haber hongos en la casa que pueden perjudicar la salud, que pueden hacer daño sobre los habitantes de la casa. No vamos a permitir goteras o humedad en nuestra casa. No se trata de si nos gusta o no nos gusta, si queremos o no queremos, inclusive si creemos o no. ¿Cuántas veces nos ha pasado decir, mi amor, mete la torta al refri porque no se te va a echar a perder? No se me echa a perder. Y al otro día quieres comerte la torta y ya se agrió la comida, porque hacía mucho calor, ¿y qué? ¿Le hiciste un mal de ojo a la torta? No,
El ambiente generó que se estableciera una bacteria, un germen, lo que sea, y empezara a descomponer. ¿A cuánto les ha pasado? Recuerdo que una vez mi esposa hizo bacalao en fin de año. Nos venimos para acá al culto, vivíamos en el distrito, y se nos olvidó meter la comida al refri y dejamos tapada la olla del bacalao. Y yo me estaba saboreando mi bacalao. Dije, al rato que lleguemos a la casa, una buena torta de bacalao. Dije, me voy a comer. Bien sabrosa, de esas cosas que vas bien deseoso de algo. Y llegamos, destapa mi esposa el bacalao y ya olía agrio. ¿Queríamos eso? No. Entonces ponga mucha atención en eso, por favor. La sola atmósfera va a generar. Segundo, la atmósfera va a afectar a los que ahí estén. La atmósfera va a afectar, en este caso, a las personas que ahí estén. ¿Cuántas veces estamos en paz en una reunión y de repente alguien se enoja? ¿Cómo se pone la atmósfera? A todos se quedan así callados. Y ya no sabe uno ni de qué hablar, ni cómo salirse del tema, ni cómo cambiar ese momento bochornoso. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Por qué? Porque a todos los que están ahí les afecta ese momento. A todos. Esa es la segunda consideración que usted debe de tener con respecto a la atmósfera. Ahora entonces, aprendamos estos 5 aspectos, cómo se ven tipificados en nuestra vida. El primero, temperatura. ¿De qué nos habla la temperatura? La temperatura se define como la magnitud de calor propia de un cuerpo. Vea esto. Magnitud de calor propia de un cuerpo. No es imitación, no es copia, es original, es propia. No es la revelación de otro, es tu revelación. No es la emoción de otro, es tu emoción. No es la pasión de alguien, es nuestra pasión. No es la convicción de alguien la que me va a guiar, es mi convicción la que me va a guiar. No es lo que alguien dice de la palabra que va a llenar mi corazón, es lo que yo tengo de la palabra de Dios lo que va a llenar mi corazón. Entonces, el primer elemento que nos habla de magnitud, ¿verdad?, de calor, que es propia de un cuerpo, nos enseña lo siguiente, 2 cosas. Cuando hablamos de temperatura, aprendemos que la atmósfera de nuestra vida requiere de medidas y de algo propio o natural en nuestra vida. No forzado, propio o natural. Yo explicaba en la reunión pasada que si alguien va a estudiar una carrera, que estudie algo que sea propio de su pasión, propio de su gusto, propio de su deseo, de su anhelo y propio de su perfil. Usted ha visto, por ejemplo, que hay personas que para determinados puestos se les pide cierta estatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es propio para la labor que quieren desempeñar o que van a desempeñar. El otro día hablábamos de los pateadores de fútbol americano, que no tienen que ser corpulentos, no tienen que ser altos, con que pateen bien. Hay algunos que parecen hasta lapicitos, bien chiquitos. Hasta el casco les hace parecer tachuela, ¿no los ha visto? Bien bajitos. Pero esa es la función que van a desarrollar, porque es natural para ellos. Cuando yo hacía atletismo, hace muchos años, aunque usted no lo crea, cuando entré ya a otro nivel de preparación, me empezaron a ajustar y me decía el entrenador, tú tienes cuerpo para esto. Y decía, pero yo quiero esto. Y me decía, no te alcanza el cuerpo que tienes. Para eso necesitas estar más alto para que tú puedas hacer esto. Pero tienes estas capacidades, ¿por qué no pruebas en esto? Y me puso a practicar cosas que yo no había hecho y que me di cuenta que podía hacer, porque empiezan a mirar lo que es propio de uno. Necesitamos aprender que la atmósfera que haya en nuestra vida debe de tener medidas, número 1, o magnitudes. Déjeme hablar, por ejemplo, de esto. Ahorita vamos a leer un pasaje. Si nosotros estamos hablando de la relación matrimonial, debemos establecer la medida de la cual la vamos a nutrir esa relación. La medida de cortejo, la medida de respeto, la medida de enamoramiento, la medida de comunicación, la debemos establecer porque esa va a ser el reflejo de la atmósfera que va a tener. Por ejemplo,
Muy pocas veces los matrimonios leen un libro y luego se sientan a hablar de él. Pocas veces van al cine y luego se sientan a hablar de la película. Pocas veces ven las noticias y se sientan a hablar de las noticias. Pocas veces leen algún artículo sobre un problema matrimonial y se sientan a dialogar cómo ellos resolverían ese problema matrimonial. Pocas veces se sientan a leer la Biblia y después de leer la Biblia hablan de lo que aprendieron de la Biblia. Dígame, ¿cierto o falso? Pocas veces. Entonces yo preguntaría, ¿qué tipo de comunicación tiene un matrimonio que pocas veces habla de estas cosas? Es una comunicación básica, pero no nos conocemos, porque no hay una medida. Tenemos que establecer una medida. O sea, si usted conoce el nombre, por ejemplo, mire, yo no sabía que mi papá se llamaba Elier. Mi papá, yo siempre le dije Jonás, hasta por ahí de no sé qué años, un día vi su acta de nacimiento y mi hermano mayor se llama Elier. Y entonces vi el acta de mi papá y decía Elier Jonás Gómez Valdivieso. Le dije, ¿a poco te llamas Elier? Me dijo, sí. Le dije, ¿por qué te decimos todos Jonás? Pues porque es el que más me gusta. Le dije, pero avísanos que te llamas Elier. Un día llega alguien y dice, carta para el señor Elier, aquí no vive, ¿verdad? Entonces necesitamos a veces ir más allá de lo que conocemos. A ver, pregúntele al que está a su lado. Si es su familia, espero que se sepa los nombres completos, ¿verdad? Pero si no, pregúntele a alguien, ¿cómo te llamas? ¿Tienes un segundo nombre? A ver, pregúntele a alguien. Pregúntele sus apellidos. Ya, no hagan citas ni nada por el estilo. Nada más es el nombre. Está bien si se invitan a comer un día como familia, eso está muy rico. Pero es otro ejercicio. Mire cómo el salmista, por ejemplo, en el Salmo 9 decía, te alabaré mi Dios con todo mi corazón. Le ponía medida a la atmósfera de su alabanza. Le ponía medida. Hermanos, a veces nos agarramos unas ondas, aquí no en otros planetas, pero unas ondas, hermanos, para cantar, ¿no? O sea, como que ya estamos muy, como si fuéramos, no sé. Yo le digo a los muchachos de la escuela de alabanza, yo no puedo entender una alabanza sin una emoción sincera dentro del corazón. No la entiendo. Es como decirle a mi esposa, Ruth, te quiero. Así es como cantar, te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla, porque eres digno. De repente como que nos prenden el switch, como que medio canto estamos apagados, de repente llega la frase llegadora, dicen algunos hermanos, es que ahí sí me llega, pastor, pues debería de llegarte todo el tiempo. Y ahí hasta levantan las manos, hasta quieren levantar las puntitas, porque eres digno, pero ya llega la canción que no les gusta otra vez. Usted porque no los ve, pero desde acá arriba se ve todo, hermano. Y uno dice, ay padre, revívelo, creo que ya se nos murió. Dígales, hermano, por eso hay que alabar a Dios con todas nuestras fuerzas. Dígale al que está al lado. Así que entonces el primer elemento nos habla de medidas. Todo lo que hagas en la vida tiene una atmósfera y esa atmósfera debe de tener medidas, número uno, y número dos, debe de ser natural en tu vida, ¿verdad? O sea, por ejemplo, venir a adorar a Dios aquí debe de ser algo natural de lo que hacemos en nuestra vida. Yo les explico a los estudiantes de la escuela, no puedes fluir en el cántico nuevo si no es natural en tu vida.
Si es natural, vas a fluir por aquí, por allá. ¿Qué significa fluir? El avance natural, ¿verdad? De algo que va a su paso normal, nada lo estorba. Eso es fluir. Cuando tú practicas el cántico nuevo, se vuelve muy natural en tu vida. Y entonces cuando tú llegas a la reunión de la iglesia o vas en el metro, donde quieras, tú puedes empezar a cantar un cántico nuevo porque es natural en tu vida, porque has establecido en tu atmósfera que lo natural sea parte de tu vida. Entonces cuando llega el momento de cantar, por ejemplo en la reunión, tienes un elemento natural en tu vida donde el canto comienza a fluir, a fluir, a fluir, y vas por un lado y vas por el otro y das gracias por una cosa y luego das gracias por la otra, y luego te enfrentas a la hermosura del Señor, a su gracia, a su amor, a su poder, y no hay por dónde detenerse porque está naturalmente fluyendo. Pero cuando no es natural, cuesta mucho trabajo. Cuando no es natural ser educados, por ejemplo, aquellos papás que le tienen que decir a sus hijos, saluda, porque no es natural saludar, ¿verdad? Llegan y como dice la abuelita, como Juan por su casa, ahí se meten y los papás, hijo saluda, buenas tardes, y se pasan. Uy, qué amables. Yo sé que de esos no hay aquí, pero sí hay gente así, ¿verdad? Que no son educados. Eso no es espiritualidad, es educación. Como no fue natural en su vida, entonces llega un momento en que tienes que sacarle el saludo, porque no es natural, ¿verdad? Natural. Yo le digo a los directores, ayer me preguntaba alguien, pastor, ¿cómo le hacemos para trabajar en la alabanza? Y le dije, hija, tienen que ser muy naturales a la hora de dirigir. Te equivocaste, natural, corrígelo. Vas a hablar a la iglesia, porque a veces agarramos, hermanos, la presencia del Señor está aquí, hermano. Siéntela, aquí está. Ay, gloria a Dios, hermano. La gente es que imagínense los que no sienten eso y dicen, no, pues yo ando mal, no siento nada. Hay que ser naturales. Abrir los ojos, dirigir a la iglesia. Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a cantar, pónganse de pie, ¿verdad? Naturalitos. Empieza a cantar y un día nos equivocamos acá, por ejemplo, ya nos equivocamos, vamos a empezar otra vez. Pero no, te equivocas y que fluya, ¿qué? Si ya nos equivocamos. Hay que ser naturales. La atmósfera, yo no me imagino una vida cristiana que no sea natural. Pero a veces parece que hay cristianos que agarran su traje de cristianos el fin de semana y se lo quitan acabando el culto. Y ya no es natural, ¿verdad? ¿Cómo está, amado hermano? El domingo sí es amado hermano, pero ¿viste al cuate que las manos levantadas? Mejor que trate bien a su esposa, ¿verdad? Pero ¿cómo el domingo le dijiste amado hermano? Bueno, ustedes no, pero a veces la gente. ¿Por qué pasa eso? Porque en la atmósfera no hay algo natural, y como no es natural, no va a determinar que algo se establezca, crezca y se desarrolle congruente con aquello que estás haciendo. Porque cuando tú saludas a alguien y dices hola querido hermano, y está en una atmósfera natural en tu vida, vas a refrenar tu lengua de hablar mal de él. Porque es natural tu atmósfera. Cuando tú le dijiste hola querido hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, me da gusto saludarte, fue natural. Y si es natural, esa atmósfera es la que va a determinar lo que ahí va a crecer. Entonces no vas a hablar mal de él, no vas a hablar a sus espaldas, no vas a decir algo indebido. Y si algo tuvieras que decirle, vas con él y lo platicas de frente, porque esa es la atmósfera que estás generando para que eso sea lo que ahí se establezca en tu vida. ¿Me explico? Natural. Hay algunos, por ejemplo, matrimonios, hermano, abraza a su esposa, hasta tienen que desentumir el brazo así para. Hermano, pero natural. Se ve que no la abraza a su esposa. Tiene hasta que mover el otro brazo para ponerlo ahí. ¿Me explico? Besos. Hay unos que no, a ver, ahora en el retiro de matrimonios, vaya el próximo año. Yo decía, denle un besito a su esposa. Dice, hermano, uno. Pero hay otros que, ya.
Porque no es natural besarse con pasión, ¿verdad? Bueno, es otro tema. Así que el primer elemento de tu atmósfera es medida y naturalidad. ¿Cuánto tiempo inviertes en lo que vas a hacer? Esa es la medida. ¿Qué estándar le das? Esa es la medida. ¿Qué perfil buscas? Esa es la medida. Y eso va a hacer que algo se establezca. Tú estableces una medida de buen trabajador, eso va a hacer que ahí se establezca un buen trabajo. Entonces va a hacer que se desarrolle una buena labor. Y entonces va a hacer que ahí crezca una buena fama. Y al rato en tu trabajo diga, necesito a alguien que alguien diga, yo conozco a uno que llega temprano, hace bien las cosas y hasta dicen que es cristiano. Entonces el jefe va a decir, no me importa, ¿verdad? En qué crees, si es buen trabajador, que venga. Y al rato te va a decir, conoces más gente como tú, y ojalá pudiera decir, sí, todos los cristianos somos así. Pero la verdad es que no todos los cristianos son así. Hay unos que llegan a la oficina y ponen su radio de alabanzas y se meten media hora al baño para peinarse. Yo le decía a una hermana, no me boicotees, apaga tu radio, mete a arreglar si quieres, pero no pongas alabanzas. Llega el jefe, ¿y dónde está la cristiana? En el baño arreglándose, predicándole a todo mundo en las horas de trabajo. Y le decía, no prediques en la hora de trabajo. Aquí te pagan por trabajar, no por predicar. Así que si los quieres evangelizar, invítalos después de las clases, después de la hora de trabajo, a un café, un helado, y ahí compárteles. No, es que debemos hablar de Dios en todo tiempo. Sí, pero aquí estás trabajando. Ser responsable. ¿Qué medida estableces? Eso es lo que va a determinar lo que va a colocarse en tu vida. Lo mismo en el matrimonio. En la vida social, ¿qué medida estableces? ¿Sales y saludas a los vecinos? ¿Cómo se han perdido esas prácticas, verdad? De saludarse. A mí me gusta San Lorenzo, entre otras cosas, porque la gente, sobre todo mayor, todavía saluda, ¿verdad? Y además me dicen joven, entonces me gusta más. Buenos días, joven. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Y pasan los viejitos por ahí por la calle y estoy metiendo el coche, lavando el coche y buenos días, buenas tardes. Todavía la gente se saluda, pero las generaciones jóvenes ya no se saludan. No entras al metro y buenos días a todos, Dios les bendiga. No entras. Ya no. ¿Verdad que no? Ya no estamos acostumbrados. Aunque no te contesten. Mire, uno va, el otro día por ejemplo, el estacionamiento. ¿Ha visto los que te reciben el estacionamiento? Yo pensé que también eran parte de la máquina que saca y mete el boleto. ¿Por qué no hablan? Y saben, a veces su atmósfera se nos pega. Agarras tu boleto y... ¿Cierto o no? Cuando debiéramos nosotros de llegar y decir, buenos días, joven, ¿cómo está? Qué bueno, gracias, Dios le bendiga, sonría y la fuerza estará con usted. Y ya. ¿O no? Necesitamos establecer medidas y naturalidad. Segundo, precipitación. Voy a ir más rápido porque ya me detuve mucho en el primero. Precipitación. Dice que la precipitación es el agua que riega la tierra, ¿verdad? Que es el resultado del ciclo del ciclo del agua, ¿verdad? Que cae, se evapora, se forma nube, usted lo conoce. Pero específicamente habla de que la precipitación es la que riega la tierra. Por lo tanto, cuando nos habla de regar, nos habla de dos cosas: alimento y beneficio. Nuestra atmósfera de cualquier cosa que hagamos, en cualquier área de nuestra vida, necesita alimentarse, por lo tanto debemos de saber de qué alimentar y alimentarnos bien. Y dos, necesita beneficiarse, debe haber un beneficio. El otro día, si aquí están mis queridos hermanos que saludé hace unas 2 semanas, se acercó un matrimonio y me dijo, me invitó uno de nuestros hermanos y yo decidí venir, dice, y me ha servido mucho. Y me decía él, yo reconozco que era así, así, así y he estado cambiando. Y ese día vino la esposa
Y la esposa me dijo, yo quise venir porque lo empecé a ver diferente. Yo dije, caray, algo le está pasando. Es decir, que ella lo que dijo en otras palabras es, yo quise venir porque lo que a él le está pasando a mí me está beneficiando. Es decir, la atmósfera de uno comenzó a beneficiar a otro. Si la gente sabe que vamos a la iglesia, entonces es lógico que tenga que verse el beneficio en nosotros de aprender la palabra de Dios, porque eso va a regar la tierra de otros corazones. Y la gente va a ver que nuestra vida, aunque no hablemos mucho un lenguaje religioso, sí cristiano, pero no religioso. Hola hermano, ¿cómo estás? Amén, gloria a Dios, aleluya, bendecido por el Padre, por el Eterno, gloria al Señor. Y el que no es cristiano te dice, ¿qué me dijiste? Pues si no es cristiano y te dice, ¿cómo estás? Dile, bien, gracias a Dios. Eso sí lo entienden, bien. Pero no, nos aventamos unas cosas que la gente dice, ¿y a mí en qué me beneficia tu lenguaje espiritualoide? ¿En qué? Pero que llegues tú, le lleves una tutsi, hola compañero, ¿cómo estás? Mira, me acordé de ti, toma una tutsi, te traje. La gente dice, ay, un compañero del trabajo que se acuerde de uno. Dios te bendiga, compañero. Mira, me traje un sándwich, lo partimos a la mitad y micha y micha. Que la gente diga, una gente compartida. ¿Ha visto cómo es la gente hoy? Se ha acostumbrado, como dicen, a la americana. Van a comer y nadie invita nada. Pero los cristianos deberían de generar una atmósfera que la gente diga, caray, lo que ellos aprenden a mí me bendice o me beneficia, como quieran decirlo. Entonces, el segundo elemento es alimento y beneficio. Todo lo que hay en nuestra atmósfera lo debemos de alimentar, o en nuestra vida, mejor dicho, lo debemos de alimentar, porque el alimento es parte de la atmósfera. Si tú alimentas tu carrera con preparación, con lectura, con superación, con cursos, vas a nutrir tu vocación, tu profesión, y entonces vas a recibir más beneficios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás invirtiendo, estás regando esa tierra, estás administrando, estás beneficiando esa tierra a través del agua, tipificado en la precipitación que hay en la atmósfera de la tierra. Le voy a dar un pasaje ahí para que los lea en casa. Salmo 65, versículo 9. Y de la temperatura, segundo de Crónicas 5:13. Lo voy a repetir. Para temperatura, segundo de Crónicas 5:13, precipitación, Salmo 65:9. Tercer elemento, humedad. La humedad no es necesariamente el agua que cae, sino es el agua que se impregna sobre la superficie de los cuerpos, ¿verdad? Lo que se impregna. Para este punto les voy a dar el Salmo 100, no es cierto, Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, que dice la Biblia, habla la boca. Todos nos hemos equivocado alguna vez hablando de más o hablando mal, ¿no es cierto? A veces decimos cosas que no debemos decir. Por ejemplo, yo recuerdo en los inicios del ministerio que cuando yo comencé a ser pastor de alabanza, todo el equipo de alabanza se empezó a ir. Y yo me sentí tan mal con ellos y los culpé y les decía, malos amigos, malos hermanos, me traicionaron, me dejaron y yo me sentí así. Pasado el tiempo, cuando empecé a madurar en la vida ministerial, aprendí una cosa. Aprendí que no tuve el peso ministerial para evitar que ellos se fueran. Y esa es una realidad que tienes que reconocer algún día. Que a veces hay pesos ministeriales, a veces, no siempre, que no pueden evitar que la gente se vaya. Otras son razones diferentes para cambiar o para irse. Pero cuando no tienes un peso para que alguien se quede, es muy fácil culpar a los demás, ¿verdad? Y entonces hablamos de lo que nosotros sentimos.
No hablamos de lo que está pasando. Años después me llegué a encontrar a esas personas y veía cómo me apreciaban. Recuerdo al pianista, lo vi años después, lo invitamos a tocar a la iglesia y ahora venía con su otro pastor, se sentó a mi lado y me acuerdo que me acarició de esas cosas que te acarician. Y le digo, ¿qué pasó? Yo pensé que me estaba sacudiendo. Me dice, no, es que le pido a Dios que se me pase tantito de lo que tú tienes. Y uno dice, pero te fuiste. Pero al mismo tiempo dices, pero me reconoces. Pero en ese inter, yo me quejé de él. Yo dije, ay sí manito, ay sí manito, ay sí manito, y se va. Dígale al que está a su lado, hermano, no hablemos de más. ¿Sabe por qué? Porque eso se impregna. Se impregna. Se impregna en el corazón, en la mente, las palabras. ¿No es cierto que a veces hay palabras, por ejemplo en la relación matrimonial, que tú ya quieres cambiar de canal y el esposo o la esposa dice, no, pero me acuerdo que me dijiste? Se le impregnó tanto que su atmósfera se afectó por esa palabra que se impregnó en su vida. Entonces nosotros necesitamos cuidar, como tercer elemento, de qué nos impregnamos. Por ejemplo, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. O sea, tenemos que hacer sociedad con gente que nos sume, no con gente que nos reste. Tenemos que hablarle a todo mundo y tenemos que tener relación con todo mundo, pero tener conexión o tener asociación con aquello que nos sume, hermanos, que nos rete, que nos mejore en la vida, porque si no nos vamos a impregnar de cosas que no. Tú eres dedicado, por ejemplo, hablemos del grupo de alabanza. Eres dedicado y un día ves a alguien que no se dedica. Primero te empiezas a quejar que no se dedica, pero luego te empieza a impregnar, si no cuidas tu atmósfera, su mala dedicación. Y entonces dices, pues si él no estudia, ¿para qué estudio yo? Y entonces al rato el que no estudiaba, su atmósfera ya te impregnó y tú saliste de la atmósfera de dedicación y dejas de impregnarte. Hay cosas que pasan. Yo les he platicado, cuando yo llegué a la iglesia donde llegué, yo llegué muy, Dios me había hablado, Dios me dijo, vete a la iglesia. ¿Tú qué dices cuando Dios te dice, vete a una iglesia? Dices, el respaldo del Altísimo estará sobre de mí. ¿A poco no? Sí, Señor, acá me tiene a Gabriel y acá a Miguel, y donde yo entre las puertas se van a abrir. Y llego y le digo, pastor, yo toco la guitarra, si quiere le ayudo. No, hermano, gracias, tenemos, pero si necesito yo le aviso. 2 años sentado ahí sin nada. ¿Qué cree que yo le decía a Dios? ¿O no es cierto? Dice, Señor, de un linaje de siervos tuyos, de un tatarabuelo que fue sacrificado por predicar, de padres cristianos, de tíos pastores, un real ministro sentado en la iglesia. Y yo creo que Dios desde el cielo decía, por esas credenciales te senté, porque tu atmósfera está basada en lo que has hecho en la tierra. El día que tu atmósfera esté basada en mi dignidad y en tu insuficiencia, ese día otra cosa va a pasar. Y ahí estuve 2 años. Ya se le salió un gallo, de veras. ¿Por qué lo ponen a dirigir? Y un día me enojé. Si no voy a dirigir, ¿para qué voy a la iglesia? Que me voy al gimnasio. Ándale, me meto al gimnasio. Ya no voy, ¿para qué voy? ¿Qué? Todavía que oigo la voz, ellos ni la oyen. Yo la oigo y no me hacen caso. Inmaduros. Ahora me acuerdo y digo, Señor, qué misericordioso eres, de veras. Yo hubiera sido tú y un zape desde el principio. Y dejé de ir a la iglesia un tiempo.
¿Dónde estaba en las horas del culto? En el gimnasio. Y ándale un día que me desgarro. ¿Qué pasó, hermano? No, es que estaba en el gimnasio. Y luego, viernes, como por las 8 de la noche, ¿dónde debería de estar? Pues en la iglesia. ¿Y qué se hace en el gimnasio? Pues es que no me ponen a cantar. Yo toco. ¿Qué voy a hacer si no me ponen a cantar? En esa atmósfera, ¿usted cuándo cree que el Señor me va a decir, ay, mijo, ¿cómo has aprendido? No. El Señor decía, hijo, tu corazón se está impregnando de todo lo que no te sirve para servirme. De eso se ha impregnado. Tristeza, duda, resentimiento, amargura, crítica, criticas a todos los demás, ¿verdad? Llegas y criticas, ay, otra vez lo mismo. Ay, ya va a salir el hermano, con que sea chiquito se hace grandote. Decía, criticón, hermano, hasta no más, así me volví. Ya no se preocupen, no tienen que orar por mí, ya me arrepentí. Pero así me volví, porque había en mi corazón una impregnación de cosas que no debía haber permitido, y mi atmósfera de servicio se cambió por una atmósfera de queja todo el tiempo. Por fin un día me ponen a dirigir, me ponen en un culto donde nadie iba y con puras mujeres. Yo decía, ¿qué hago aquí? Me siento usado, Señor. Y te acuerdas que le decía, Señor, úsame, Señor. Y al rato dices, nada más me usaron. Pues no le pediste eso a Dios. Bueno, ahí cantaba yo. Puras hermanas. Yo cantaba y le decía, hermana pastora, me deja salir porque los temas son para mujeres. Ya me salía. Luego me citaban a las reuniones de jóvenes que tampoco iban. Decía, qué mala onda, me pusieron en los cultos que nadie viene. Y ahí estaba Dios, impregnando mi corazón de cosas mejores, quitando las cosas viejas. Ya les he platicado que hasta que no lloré y hasta que no comencé a amar y a decir, Señor, cómo deseo ministrarte. Empecé a llegar a las reuniones, me olvidé del director, me olvidé de todo, comencé otra vez a alabar a Dios, como cuando estaba yo al principio, y empecé a regocijarme en las alabanzas y se empezó a impregnar mi corazón de otra cosa. ¿De qué está impregnado tu corazón? Eso va a dictar lo que se va a desarrollar en cualquier área de tu vida, cualquiera, sea negocio, sea familia, sea tu espiritualidad con Dios, lo que sea. Los últimos dos, viento y presión. Para viento, Salmo 113, versículo 3. Lo leen en casa, por favor. Salmo 113, 3. Y para presión, Salmo 103, 1. Estos son los últimos dos elementos de la atmósfera, viento y presión. El viento nos habla de dos cosas, hermanos. Toda atmósfera debe de tener movimiento, número uno, y constancia. Si tú te mueves en lo negativo, vas a tener ese fruto. Dice aquí, el mal corazón hablará cosas malas. Pero si tú te mueves en confianza en Dios, tu corazón va a hablar cosas buenas. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes que esté aquí, que les he llamado por teléfono, se han fijado cómo me presento? ¿Cómo me presento? ¿Habla quién? Habla Ludwig. Gina, habla el sacrosanto pastor desde el batiteléfono. No. Yo no necesito que me digan pastor, porque el pastor no es un título, es una función. No es un título, es una responsabilidad. A mí hay hermanos que me dicen, ¿cómo está, hermano? Ya casi se pegan. Le digo, hermano, está bien, soy tu hermano, no me digas pastor. Si para ti soy pastor y me dices pastor, no es por mi título, es por lo que puedo hacer con tu vida. Puedo compartirte la palabra de Dios,
puede recibir. Está bien que me digas, pastor, pero cuando yo hablo a la casa de alguien o a la iglesia de alguien o le hablo a algún pastor, hola, ¿cómo estás, hermano? Yo les hablo de hermano, les digo, ¿cómo estás, sacrosanto pastor? No, ¿cómo estás, hermano? O cuando habla a la casa de alguien, ¿quién habla? Habla Ludwig. Yo nunca me presento como habla el pastor ungido por el Señor allá por el año de 1992, apartado desde el vientre de su madre para predicar el evangelio. No. ¿Qué ondas son esas? ¿Verdad? Hay lugares que voy y me dicen profeta, por ejemplo. ¿Cómo está, profeta? Yo me siento raro. Y le digo, está bien, hermano, si tú reconoces que Dios me usa como profeta, está bien. Y no te voy a decir que no me digas así. Pero no necesito que me digan así. Ni cuando doy una profecía necesito que vengan y me digan, ay, lo reconocemos como... No necesito, no es necesario. ¿Por qué razón? Porque la atmósfera de nuestro corazón debe de tener movimiento y constancia. Te estás moviendo en lo que Dios hace. Y Dios te usa... Él te está usando, pero te va a usar después. No necesitas ningún reconocimiento ahora, porque Él te va a seguir usando mañana. No necesitas reconocimiento de nada. Se agradece, pero no se necesita, porque el único que merece toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza, ese es nuestro Dios, solo Él la merece. ¿No es cierto? Entonces, nuestra vida debe de tener movimiento y constancia. Todo lo que hagas en cualquier área de tu vida, tu atmósfera para que algo crezca, se desarrolle y se establezca ahí, necesita moverse. El principio del estancamiento es quedarse quieto. Y ahí empieza el retroceso, la pérdida, tantas cosas. Por eso hay que moverse y ser constantes. Y por último, la presión nos habla de dos cosas: fuerza e intensidad. Toda la atmósfera de tu vida, en cualquiera de tus áreas, necesita fuerza. Sabes, a veces tenemos que recobrar las fuerzas. Dice Isaías, los que esperan el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. A veces, el otro día les decía, a veces se cansa uno. ¿Qué necesitas? Nuevas fuerzas. Para que no se te ¿cómo se llama cuando bueno, se me olvidó. Cuando una fruta la muerde y se empieza a hacer negra, ¿cómo se llama? Para que no te oxides. Porque te empiezas a oxidar. Yo cada vez que subo con estos jóvenes, ¿verdad? A la alabanza, para mí es un deleite tan increíble. Estar atrás, dejar que ellos canten, que ellos adoren a Dios. Yo puedo dirigir, claro. Puedo tocar, claro. Puedo hacerlo, claro que lo puedo hacer. Pero cómo me deleito en ponerme atrás, ¿verdad? Porque lo que ellos hacen a mí me inyecta fuerzas en lo que Dios ha estado haciendo, en lo que Dios hace el día de hoy. Me da la oportunidad de demostrarle a Dios que no necesito estar aquí para mostrarle mi intensidad con la que hago las cosas en mi corazón. A la hora de tocar, a la hora de servir, ahora que estamos allá en la presa empezando el trabajo, yo casi no dirijo, voy y dejo que dirija uno de los jóvenes que apenas está empezando, y yo voy y me pongo atrás. Y estoy atrás y dejo que él dirija y le acompaño con la guitarra y dejo que ellos dirijan porque tienen que aprender a hacerlo. Y eso es para que ellos tengan nuevas fuerzas y nueva intensidad, para que la atmósfera sea propicia para que algo bueno crezca y se desarrolle ahí. Seguramente en tu vida necesitas renovar fuerzas en algún área de tu vida. Así que esta tarde yo quiero orar, esta mañana, quiero orar para cerrar aquí. Y le quiero pedir a Dios que tu vida, que nuestra vida, la tuya y la mía, nosotros aprendamos a manejar estos elementos de nuestra atmósfera. Los que hoy aprendimos. Aprendimos que debe haber magnitud y naturaleza o medida. Aprendimos que debemos ser impregnados. Aprendimos que debemos ser nutridos. Aprendimos que tiene que haber movimiento y constancia. Y por último aprendimos que debe haber fuerza e intensidad. Cada vez que yo canto, hermanos, lo hago con la misma intensidad que cuando tenía 17 años y empecé a tocar la guitarra. Lo hago con la misma intensidad que cuando comencé a tocar el piano. ¿Sabe cómo empecé a tocar el piano? Los que no lo saben, cuando todo el grupo de alabanza se fue. Y entonces, de un día para otro, una iglesia grande no tenía equipo de alabanza.
Entonces había una atmósfera que generar. Pásame el otro micro, hijo, por favor. Había una atmósfera que generar. ¿Se imagina usted que de un día para otro la iglesia así se quedó? Y nada más se para ahí él. Tú vive ahí solito. Y yo le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Pues adórame. Y dije, Señor, pero no me sé las nuevas. Son las de hoy. ¿Verdad? No sabía apenas si podía tocar el piano. Me acuerdo que canté una canción. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Santo, 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 santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Ay, qué precioso es cantarle al Señor. Algunas veces he perdido la frescura, como estas donde me fui al gimnasio, y te das cuenta que tu atmósfera se había alterado. Por favor, ayúdame a orar por el que está a tu lado y dile, Señor, que la atmósfera de nuestro corazón trabaje los elementos necesarios. Ora por él. Tómate un minuto nada más. Posiblemente hay algunos aquí que la atmósfera de sus sueños la descuidaron, la atmósfera de su profesión tal vez, su matrimonio, la atmósfera de su don espiritual o natural, la atmósfera de su pasión por algo. Señor, yo bendigo a tu iglesia en esta hora en el nombre de Jesús. Y hablo sobre de ellos, Padre, tu palabra, que sea la lluvia que riegue nuestros corazones.
Hablo tu espíritu, Señor, que sea la fuerza y la constancia sobre nuestras vidas. Hablo, Señor, la intimidad, que sea esa humedad que nos impregna día a día de ti, de tu corazón, de tu manera de ver la vida, de tu manera de enfocar las cosas, cualquiera que éstas sean. Bendigo a tu iglesia, Señor, y oro para que como personas, como hijos tuyos, como familias, como iglesia, Señor, tengamos la atmósfera propicia para lo que tú quieres que se desarrolle y crezca en nuestras vidas y se establezca en esta generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Jesús, eres mi buen pastor.